Reforma de la Constitución se perfila como uno de los temas que generará mayor fricción entre oficialismo y oposición en este quinquenio. Una comisión especializada del Frente Amplio está trabajando en este tema desde principios de año y ya han trascendido algunas propuestas para cambiar algunos conceptos básicos, por ejemplo, el de propiedad privada. El Partido Nacional reaccionó esta semana lanzando una campaña en contra de esta iniciativa que incluirá una serie de charlas organizadas por la Fundación Casa de los Lamas. ¿En qué consisten estas actividades? Pero además, por otro lado, ¿en qué está el trabajo que viene realizando el Frente Amplio? Vamos a discutirlo conversando primero con el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, uno de los impulsores de esta campaña. Diputado Goñi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Por qué es que lanzan este movimiento en este momento? Bueno, con todos los problemas reales y urgentes que tenemos hoy en el país, basta escuchar las noticias, los titulares que ustedes recién nos comunicaban. Es el propio gobierno el que reconoce los problemas urgentes y muy reales. Bueno, nosotros consideramos que embarcarnos en una reforma constitucional con todo lo que eso implica es una irresponsabilidad que diríamos casi imperdonable, que no estamos dispuestos a aceptar ni a admitir pasivamente. Es una reforma que sin duda lejos de solucionar ninguno de los problemas que los titulares nos informaban y nos recordaban, nos aleja del foco, nos aleja de la realidad, nos agrega un problema, porque como usted también planteaba al iniciar la nota, es siempre un tema de ficción, es un tema de tener energías dedicadas a eso, cuando tanto el gobierno como la oposición hoy responsablemente no pueden hacer otra cosa que poner todas sus energías a resolver los problemas, mucho más cuando recién estamos iniciando un gobierno. Nos parece que es inadmisible, inoportuno, inconveniente y una irresponsabilidad embarcarnos en una reforma constitucional. Enseguida vamos a entrar en algunos detalles, pero antes una pregunta más general. Para ustedes en el Partido Nacional no hay nada en la Constitución que requiera una reforma. Por ejemplo, pienso en el sistema electoral que tenemos, el que se implantó con la última reforma, la del año 1996, y que desde todos los partidos se ha cuestionado, ¿no? Por la cantidad de consultas a la población en un periodo de un año, etcétera. Siempre hay cosas, Emiliano, para mejorar en todos los órdenes de la vida. El tema siempre también es un tema de prioridad y de urgencias. Un gobierno tiene que atender, un gobierno no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo que me toca integrar. Tenemos que dedicarnos siempre a resolver lo más urgente y en este caso también lo más importante, porque tenemos en agenda legislativa y en agenda de gobierno temas que son de importancia fundamental, que si nosotros, los que estamos gobernando, no nos dedicamos a ellos, bueno, la ciudadanía realmente no va a entender nada. Si hoy nosotros nos despertamos con la noticia de que la famosa obra de Antel Arena se suspende, lo que nos está advirtiendo el gobierno, cosa que nosotros muchas veces denunciamos con anterioridad, es que la adversidad económica es una realidad. Bueno, embarcarnos en una reforma ahora es un tema de oportunidad. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar. Porque otra visión incluso, diputado Goñi, que ha manifestado, por ejemplo, el senador Ernesto Gassi, es la de que el texto de la Constitución no está adaptado a una serie de cambios que han tenido lugar en el mundo en las últimas 5 décadas, por tomar un periodo. No, eso refleja una visión ideologizada que cree ingenuamente, irresponsablemente, pero sobre todo en una forma voluntarista, de que los problemas se arreglan con ideologías y con reformas de la Constitución. Ninguno de los problemas que usted comunicó en el informativo en los últimos 30 días se arreglan con una reforma constitucional. Más aún, estaríamos agregando un problema a todos los problemas que ya existen. No hay ningún impedimento de la Constitución actual que nos impida resolver los problemas. Ahora, si usted me dice, vamos, el tema de la derecho de propiedad,
es un impedimento para solucionar los problemas, eso ya sería una falacia y realmente una broma de mal gusto del senador Agassi plantear que hay impedimentos en la Constitución que nos están obstaculizando y frenando el desarrollo del país. Ninguno de los problemas, reitero, de los que tenemos hoy, que por supuesto no se los voy a decir a usted, la audiencia suya siempre está muy bien informada, se resuelven con los temas de la Constitución. Es una falacia, es una maniobra distractiva, una más de las que lamentablemente nos acostumbró el expresidente Mujica durante los 5 años, siempre tirando temas que después él mismo se reía y decía que había tirado bolazos en su lenguaje. Bueno, esto realmente parece un bolazo más, que no solo distrae, sino que realmente desconcierta a la ciudadanía, que por un lado advierte que hay problemas económicos, no solo porque los dice el gobierno suspendiendo la obra de Antel, sino porque todos los días vemos pérdida de puestos de trabajo, problemas de competitividad, empresas que cierran. Hoy se confirman que hay empresas que realmente se van del país porque el país no es competitivo. Entonces, usted ahí alude al cierre ya confirmado sin vueltas de la planta de Cherry Socma. Sí, hay otras que son mucho más dramáticas. Que la agroindustria en este país, que 2 industrias lácteas, la agroindustria, cierren por falta de competitividad, eso es alarmante, porque si hay algo que somos competitivos o siempre hemos sido o deberíamos ser los uruguayos, es en la agroindustria. Entonces, es una irresponsabilidad plantear que vamos a embarcarnos en una reforma constitucional, que vamos a gastar energías y decir todavía mucho peor que los problemas están en la Constitución. Es una falacia que no podemos permitir, y eso es lo que llevó a que un movimiento que hace menos de un mes creamos en la Fundación Wilson Casa de los Lamas, que realmente tenía quizás en su origen otras prioridades, porque este tema de la reforma no estaba. Bueno, se generó un movimiento ciudadano que nos superó, que nos pidió a gritos que saliéramos a defender la Constitución, por un lado, ante estos anuncios realmente preocupantes, alarmantes, de altísimo riesgo, innecesarios, sino que también nos pidió que saliéramos a tratar de rechazar de plano y desestimar y evitar que la sociedad uruguaya, lejos de poner sus energías todos juntos, porque además la Constitución siempre tiene como foco principal congregar. Entonces, en un momento que tenemos que congregarnos todos y aunar esfuerzos para estos problemas que hacen a la vida cotidiana de la gente, inventar la reforma constitucional, que nosotros decimos, quizás tenga motivaciones ocultas, y no podemos ocultarlo nosotros, de que quizás haya compromisos con otras experiencias latinoamericanas, de presentar ese tipo de reformas, en esa ola de reformas que... ¿A qué está aludiendo con esa sospecha? Bueno, cuando miramos las reformas, Chávez empezó con una reforma constitucional y toqueteando el derecho de propiedad, por ejemplo, y mire cómo está. Con la falacia de que el derecho de propiedad era el impedimento para la prosperidad de Venezuela, hoy es escasez, corrupción, autoritarismo, concentración de poder, porque cuando usted toca un derecho fundamental, lo que hace es toquetear todos los demás. Usted empieza por el derecho de propiedad, diciendo que se va a generar justicia. Después, al minuto, empieza a limitar los medios de prensa, como sucedió en Venezuela. Y a los 5 minutos, ya empieza a limitar los derechos de libertad y todos los demás derechos. Esas experiencias, que por supuesto podemos mirar otras muchas, pero hoy la más actual, la que nos revienta los ojos, aunque el Frente Amplio siga diciendo que es el modelo a imitar Venezuela, y lo siguen apoyando explícitamente, no lo estoy diciendo yo. Esa no es una opinión que abarca todo el Frente Amplio. Hay sectores en el Frente Amplio que sí toman como referencia a Venezuela. Los sectores mayoritarios. Hoy por ejemplo, vamos a la bancada legislativa, la mayoría de los legisladores del Frente Amplio apoyan explícitamente al modelo de Venezuela. Por lo menos es lo que yo vivo en la Cámara todos los días. Uh-huh. Además, se hace explícito un modelo a seguir. Bueno, el modelo de Venezuela empezó con una reforma constitucional, empezó a redefinir, como se dice, que es un eufemismo, el derecho de propiedad, que termina afectando siempre a los más débiles. Se cree que limitando el derecho de propiedad se limita a los que más tienen. Las evidencias nacionales e internacionales demuestran todos los días
que los que más sufren son los que se quedan sin trabajo y los más pobres que se quedan sin nada. Diputado Goñi, usted sostiene entonces, para empezar, que un proceso de reforma constitucional es directamente inoportuno, pero también altísimo riesgo. Pero también tiene diferencias o preocupaciones con algunos de los puntos que se están considerando. Si vamos al fondo de la cosa, a las ideas que han estado circulando hasta ahora en esa comisión que ha formado el Frente Amplio, básicamente, ¿dónde están las discrepancias? Ya mencionó uno de los asuntos, modificaciones al derecho de propiedad. ¿Qué otros? Ese ya es suficiente, Emiliano, para descartar y desestimar cualquier intento de reforma, porque está tocando los derechos fundamentales, que son todo un bloque de derechos. Las reformas constitucionales en el mundo de los países que quieren crecer y prosperar siempre son para agregar derechos. La evolución del mundo, ¿por dónde va? Cada reforma constitucional se agrega derechos. Bueno, acá es tan insólito que se está proponiendo una reforma constitucional para limitar derechos. Los únicos modelos a copiar son, reitero, el más concreto, el de Venezuela y algunos otros latinoamericanos, que retroceden en los derechos, con la falacia y el pretexto de decir que vamos a aumentar derechos. En realidad, la práctica es que los limitan, y le limitan todos los demás. Ese ya, de por sí, no podemos minimizarlo, ya es un derecho fundamental que lo han anunciado el Partido Socialista, el Movimiento de Participación Popular, que son la mayoría del frente. Bueno, ya eso de plano nos lleva a rechazar y a desestimar y a enfrentar un intento reformista de esa naturaleza. Pero tampoco podemos, y no es un tema menor solo de forma, el tema de la oportunidad también termina siendo un tema de fondo, porque es donde nosotros como gobierno, como sociedad, ponemos nuestra prioridad y nuestras energías, que tienen que ser, reitero, en una reforma constitucional siempre tiene que buscar congregar y dar más derechos. Esta reforma constitucional plantea en disgregar, en dividir, porque está claro su intento de dividir, poner buenos y malos, esos anuncios totalmente destemplados y fuera de lugar y fuera de oportunidad, lo que buscan es dividir a la sociedad uruguaya, como usted mismo adelantó antes en esta nota. Hay divisiones y por supuesto que se generan enfrentamientos cuando se plantean este tipo de temas. Parece que se hiciera de gusto. Entonces nosotros no podemos aceptar embarcarnos y vamos a intentar. Yo confío que el gobierno, que bueno, parece tomar medidas de ejercer de una vez por todas la autoridad que le corresponde, como paró algunas obras que caprichosamente otros continuaban a pesar de que el Tribunal de Cuentas había dicho que no se podía. Bueno, quizás también pueda ordenar a la fuerza política de gobierno y decirle que se dediquen a trabajar, a ocuparse de las cosas que la sociedad uruguaya necesita y a dejarse de andarse con discusiones ideológicas que a nada conducen, más aún empeoran las cosas. Diputado Goñi, dos preguntas para terminar. ¿Cómo va a ser esta campaña que ustedes están preparando? ¿Qué tipo de actividades van a desarrollar? De todo, tenemos ya un grupo de estudio trabajando, porque uno tiene que estar preparado. La primera consigna nuestra fue: nos preparamos para defender la Constitución. Hay desde ex ministros de la Suprema Corte hasta ciudadanos a pie, pasando por profesores de Derecho Constitucional y jóvenes liceales, que también tienen increíblemente, a pesar de que uno a veces no se da cuenta, por suerte el Uruguay tiene una conciencia colectiva constitucional, de valorar la Constitución, que bueno, ha sido lo que a lo largo de la historia, pero también la historia reciente, nos ha defendido de todos los despotismos y de todos los intentos de desborde. Cuando usted dice que se van a preparar para defender la Constitución, ¿quiere decir que van a preparar argumentos en los distintos capítulos o temas que esa comisión del Frente Amplio está considerando como posibles reformas? No solo argumentos, los argumentos sí, estamos en 60 días vamos a tener un documento que se va a llamar Apuntes para una eventual reforma constitucional, pero mucho más vamos a hacer movilizaciones. Hemos tenido miles y miles de llamados y de voluntarios para defender en la calle si se concretara estos intentos que ojalá, y vamos a hacer todo lo posible para que no sean más que intentos y no se concreten, no se intenten realmente embarcarnos. No, yo le preguntaba por ese asesoramiento jurídico, por ejemplo, que están conformando. ¿A efectos de qué es ese asesoramiento? Hay un grupo de expertos que, reitero, desde ex ministros de la Suprema Corte, que son los que en el fondo tuvieron la mayor experiencia ante todos los procesos de inconstitucionalidad que se plantearon en los últimos años, hasta
profesores de la materia de Derecho Constitucional para analizar cada uno de estos puntos. Ahí está. Pero también reitero, hay ciudadanos de a pie que quieren defender en la calle los derechos que tanto nos costó. Y lo último, conseguir. Hablábamos de esta Fundación Casa de los Lamas. ¿Es ese sector o es esa corriente solo del Partido Nacional la que está en esta jugada o es todo el partido? ¿Cómo están manejando eso? Bueno, la Fundación tiene la suerte de ser integrada por dirigentes de todos los sectores. Por supuesto que esta no es una decisión partidaria, esta es una fundación que es uno de los canales del Partido Nacional, uno de los canales, digamos, de mayor participación ciudadana en cuanto a que, por supuesto, el partido tiene otros instrumentos, tiene otras metodologías que exigen, bueno, otro tipo de consultas. Nosotros, como fundación, se inició este movimiento y pretendiendo aportar al partido, enriquecer la discusión pública y bueno, ojalá el partido también tome nuestros aportes, porque entendemos que la ciudadanía hoy quiere que no nos embarquemos en una reforma constitucional. Doctor Rodrigo Goñi, diputado del sector Todos del Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Gracias a ustedes.